Bueno, perfecto. Hola y bienvenidos, estimadas personas participantes, a nuestra sesión de hoy titulada Diseñando casos de negocio en una economía circular. Está disfrutando de un curso ofrecido gracias al apoyo del proyecto GEF Plus, cuyo propósito es proveer conocimiento y brindar un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El GEF Plus es un proyecto de colaboración financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que es coimplementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 18 países de la región del Gran Caribe. El GEF Plus está siendo ejecutado en nombre del BID por la GIZ y la Organización de los Estados Americanos y en nombre del PNUMA por la Secretaría del Convenio de Cartagena. El proyecto GEF Plus ofrece soluciones innovadoras basadas en naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública. De igual manera, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, es la institución especializada en la formación y capacitación del recurso humano a nivel local, nacional y regional, por lo que es un placer para nosotros ser la institución encargada de facilitar este espacio de aprendizaje. La institución fue creada en 1954 en el seno de las Naciones Unidas con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el seno además de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Mi nombre es María Paula Rojas, yo soy la asistente del proyecto, voy a ser la persona que pues acompañará a don Ricardo esta mañana. Antes de comenzar, pues les comento que esta sesión se grabará y se cargará al sitio web del campus virtual del ICAP y pues si no desea ser grabado, le solicito amablemente que lo indique por medio del chat. Ahora voy a presentar a la persona facilitadora de el día de hoy. Don Ricardo Arevalo es bachiller en Dirección de Negocios, profesional en Dirección de Empresas, con más de 10 años de experiencia en roles de liderazgo en sectores como consultoría de negocios, gestión ambiental, cultural, deportiva, economía circular y agroecología. Ricardo tiene experiencia como consultor en negocios y gerencia de proyectos. También ha colaborado con pymes en planeación estratégica, gerencia de costos y mejora de procesos. Entonces le doy la palabra para que inicie don Ricardo con la temática. Buen día, muchas gracias María Paula por la introducción y a ustedes por tomar su tiempo para esta sesión de hoy. Como lo indicaba María Paula, esta es una sesión para ver algunos conceptos generales en aras de diseñar casos de negocio en una economía circular. Bueno, mi nombre es Ricardo Arevalo Rojas y vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Listo. Ok. Entonces, algunos de los contenidos que vamos a ver hoy vamos a iniciar, bueno, con un poco de contexto, cómo llegamos acá, a dónde, ¿verdad? Vamos a hablar del antropoceno, de las revoluciones industriales, del periodo comprendido entre 1920 y 1950, donde nace la economía lineal y la segunda revolución industrial. Vamos a ver más adelante en la sesión por qué 1950 es una fecha tan importante y por qué no debería de importar lo que sucedió por ahí y una panorámica de nuestros tiempos, ¿verdad? Luego vamos a dar campo a explorar un poco los conceptos que se han generado como nuevos paradigmas, ya sea la economía circular, economía de la dona y manejo de recursos, para dar paso ya propiamente a cómo diseñar casos de negocio bajo un esquema de economía circular, donde va mentalidad de cultura, herramientas y habilidades, para luego tener un espacio de consultas, de comentarios y demás, y el cierre. Entonces, bueno, iniciamos con el contexto, cómo llegamos aquí, y como les decía, aquí dónde. Entonces, marcada, dice Kilcoin, marcada por el exponencial aumento en emisiones contaminantes y desechos plásticos, creamos una nueva era geológica, el Antropoceno, ¿verdad? Esto para ponerlo un poco en contexto, desde una perspectiva geológica, la Tierra se forma hace 4.5 billones de años y cada uno de las fases o de las eras geológicas, como podemos ver, toman millones de años en surgir, en madurar y darle paso a la siguiente. Sin embargo, a nosotros como humanos nos tomó menos de un siglo, desde 1950 precisamente, en crear una nueva era geológica, la cual es llamada ahorita el Antropoceno, ¿verdad? Esto por los profundos cambios que hemos generado en el planeta. Eso también tiene mucho que ver
con la emergencia climática que vivimos. Se le llama también cambio climático, pero hay ciertas tendencias de llamarlo emergencia climática, a ver si, pues, si toma la relevancia que merece este tema para su atención, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí tres imágenes de NASA y del IPCC. La primera es sobre los niveles atmosféricos de dióxido de carbono más altos de los que se tiene registro. Es un trabajo que ha hecho la NASA y tiene un horizonte de tiempo de 800.000 años. Esto lo hacen gracias a que perforan lo que llaman el permafrost y a partir de ahí determinan cuáles fueron los niveles de carbono en esas capas de hielo que se formaron a lo largo del tiempo. Y existe la particularidad de que hay un aumento exponencial a partir de 1950 precisamente. Y bueno, el nivel actual, como les mencionaba, es el más alto del que se tiene registro. Después vienen lo que son los cambios en el ciclo del agua. Bueno, perdón, me olvidé mencionar que precisamente estos aumentos en, en el nivel de dióxido de carbono es lo que causa el llamado efecto invernadero. Ese calentamiento causa también cambios en el ciclo del agua, ¿verdad? Temperaturas más cálidas incrementan la evaporación y el derretimiento de los cuerpos de hielo, influyendo en las precipitaciones. Aquí tenemos un comparativo de los promedios entre 1986 y 2005, tanto en precipitación como en temperatura, que son los de la izquierda, y la proyección, que es cómo se comportaría el planeta si todo sigue igual entre el periodo del 2081 al 2100. Y vemos cómo aumentan las temperaturas, sobre todo en el norte, en regiones más lejanas a las costas, y en lo que son precipitaciones, la franja tropical del Pacífico aumentan más de un 50% sus precipitaciones, y en la zona del Gran Caribe, que es la que los atañe, pero que igual está conectada por fuentes, por ciclos de viento y de agua, tiene una reducción entre 20 y 30%. Entonces esto nos indica que va a haber cambio en lo que son ciclones, tormentas tropicales y demás, ¿verdad? No quiere decir que hayan menos, sino más bien se espera que sean más y más intensas. Después tenemos en la tercera imagen la correlación entre la temperatura y la radiación solar. Hay ciertas tendencias, digamos, negacionistas del cambio climático, de la emergencia climática, que argumentan que el aumento de la temperatura se debe a un aumento a la radiación solar. Y bueno, este trabajo que es de la NASA, si no me equivoco, sí, este es de la NASA también, toma esta correlación y de hecho la correlación antes de 1950 existe, pero después de 1950 se rompe, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo inclusive la línea amarilla, que es la de la radiación solar, se disminuye, ¿verdad? Oscila, pero disminuye según su tendencia, y la de la temperatura sigue aumentando. Entonces, creo que son tres imágenes bastante contundentes, sin profundizar mucho en lo que es la emergencia climática, que nos determina que algo está sucediendo en el planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos una nueva era geológica? Según el autor Jeremy Rifkin, es un sociólogo, economista, conferencista muy reconocido, plantea que una revolución industrial surge cuando convergen nuevas formas de comunicación, fuentes de energía y medios de transporte, creando una nueva plataforma económica, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado la cuarta, inclusive, revolución industrial en cuestiones del Foro Económico Mundial y otro tipo de organismos. Sin embargo, a mi criterio, según lo que plantea Rifkin, aún no hemos llegado ni siquiera a la tercera. Si bien hemos avanzado mucho, especialmente en el campo de la comunicación, no hemos dado ese salto cuántico o cualitativo en lo que es medios de transporte y fuente de energía. Seguimos en el paradigma de la segunda revolución industrial. Entonces, bueno, a mediados del siglo XIX, en el Reino Unido, pues se da esa convergencia entre la imprenta, que ya pues databa de mucho tiempo, el carbón como fuente de energía y la locomotora, ¿verdad? Entonces eso genera ese boom. Después, a mediados del siglo pasado, 1950, converge el teléfono como medio de comunicación, que cambia el paradigma,
el petróleo barato y los vehículos particulares dan paso a toda una nueva plataforma económica que es en la que estamos inmersos con ciertas actualizaciones. Este autor plantea que cuando tengamos el Internet de las cosas, energías renovables a pleno y vehículos autónomos, ahí llegaremos a una tercera revolución industrial. Ya les voy a contar por qué estamos hablando de esto. En medio de estas dos revoluciones industriales, algunos eventos históricos tuvieron lugar. Este es el planteamiento del autor Ray Dalio sobre digamos, el gran ciclo de imperios económicos y políticos, militares que han sucedido a lo largo de la historia reciente. Básicamente hay un aumento en la productividad, en la paz, en la prosperidad. Después se crea una burbuja financiera y una brecha económica. Después esto viene en declive, donde esa burbuja estalla y hay una recesión. Normalmente lo que hacen los gobiernos es imprimir más dinero y emitir más crédito. Después vienen las tensiones ya militares, geopolíticas, reestructuración política y un nuevo orden, ¿verdad? Entonces, aquí a la derecha tenemos una línea de tiempo que ejemplifica este planteamiento, que es, bueno, lo que fue el imperio holandés, después vino el imperio británico, después el norteamericano y según este autor, el siguiente será el chino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles dos eventos históricos tuvieron lugar en este periodo, entre 1920 y 1950? El primero fue la hiperinflación en la República de Weimar en 1923, más o menos como venía planteando Ray Dalio. Ellos pues tenían una economía pujante, sin embargo, emiten exceso de deuda, caen en impago, hay ciertas tensiones con sus vecinos, Francia y Bélgica, y pues emiten más dinero para pagar esta deuda y la economía o la población pierde confianza en la moneda pues lleva a la hiperinflación, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí gente haciendo fila para comprar víveres y a la derecha señores que parecen en un banco con dinero, papel, moneda que pues que no tenía ningún valor. Después viene la Gran Depresión en los Estados Unidos entre 1929 y 1938, donde de manera similar había una economía pujante en la que mucha gente invierte en bolsas sin mayor conocimiento, criterio, les prestan dinero fácil y pues de repente hay impagos y esa ola de impagos pues genera una crisis, más o menos como pasó en el 2008. Y bueno, tomaron ciertas medidas políticas como aumento a los aranceles que más bien pues empeoró la situación. Eh, Crisis también de desastres naturales que arruinaron cultivos, etcétera. Y cuando Franklin Delano Roosevelt toma la administración, pues genera una serie de medidas que son conocidas como el New Deal, que permiten a la economía estadounidense pues regenerarse, recuperarse. Ahora sí, venimos como al evento que nos va a llevar como a lo que nos compete hoy. Este señor, llamado Bernard London, en 1932 publica una investigación, una propuesta, determinar la depresión a través de la obsolescencia programada, ¿verdad? La obsolescencia programada es ese planteamiento donde las empresas deliberadamente diseñan productos con una corta vida útil, defectuosos, porque según el planteamiento de Bernard London, lo que hacía la gente era simplemente reemplazar ese bien que se arruina, ¿no? Que pierde su vida útil. Lo cual pues tenía razón, estimuló la economía, fue parte vital. Sin embargo, hay medidas económicas y políticas que son relativamente fáciles de implementar, pero muy difíciles de revertir, tanto así que al día de hoy seguimos viviendo bajo un paradigma de obsolescencia programada y economía lineal. El flujo típico de la economía lineal es la extracción de recursos, la producción o manufactura, distribución, consumo y desecho, ¿no? Tomar, hacer y tirar. Esto tiene dos asunciones que rompen totalmente con lo que es la dinámica biológica, ¿no? Que es
asume recursos infinitos y una capacidad de regeneración infinita del planeta Tierra, lo cual es pues profundamente falso, ¿no? Pero, como les mencionaba, al día de hoy seguimos viviendo bajo este paradigma. Este señor Brooke Stevens, que es un diseñador industrial a mediados del siglo pasado, decía esto: nuestra economía entera está basada en la obsolescencia programada y cualquiera que lo pueda leer sin mover los labios debería saberlo en este momento, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de repente de economía circular sin hablar de economía lineal y cómo surge, ¿verdad? Y sobre todo sus efectos en el planeta, ¿no? Entonces vamos a tener una breve panorámica de nuestros tiempos, producto digamos, de este modelo económico, de este modelo de producción industrial. Este es el consumo energético global por fuente. Vemos que a partir de 1950 tiene un aumento bastante pronunciado si se compara previo a 1950. Y vemos que si bien ya existía el petróleo como fuente de energía antes de 1950, es a partir de ahí donde despega, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos que han hecho los países alrededor de descarbonizar sus economías, de apostar a las renovables y demás, vemos que la proporción que tiene lo que es el carbón, el petróleo y el gas es alrededor del 80-75%, ¿no? Del pastel. Entonces, tenemos también lo que es la extracción de materias primas vírgenes en billones de toneladas, lo cual nos da una idea de la dimensión, ¿verdad? Aquí tal vez el aumento no es tan dramático como lo vimos en el tema energético. Sin embargo, también hay un cambio a partir de 1950 más o menos, donde el momentum o el incremento en la demanda de materias primas pues se dispara, ¿no? Tenemos el verde es biomasa, el naranja son combustibles fósiles, el amarillo son minerales metálicos y el azul son minerales no metálicos, ¿verdad? Pues podemos ver, inclusive las proyecciones no son muy alentadoras porque la tendencia pues sigue siendo al alza, ¿no? Tenemos lo que es la huella humana en términos generales. Tenemos la población mundial que igual alrededor de 1950 tiene un aumento importante, por eso también la generación que nace alrededor de ese tiempo le llaman baby boomers. Tenemos lo que es las emisiones de carbono, que vimos también en la primera imagen de emergencia climática, tenía un horizonte de tiempo de 800.000 años, aquí son poco más de 250, que igual se nota el aumento, el aumento exponencial, ¿no? Vemos que todas las gráficas que hemos revisado tienen como esta tendencia de crecimiento exponencial. Entonces, bueno, esa es la del dióxido de carbono, igual, poco después de 1950 se dispara, ¿no? Este es el uso de agua potable, algo que nos compete mucho para esta sesión. Tenemos registro a partir de 1900 nada más, pero vemos también que poco después de 1950 se dispara de manera pronunciada. El uso de fertilizantes químicos que también no son fuentes infinitas como lo asume la economía lineal, sino que son explotaciones en minas y cada vez hay más escasez. Digamos, los minerales de los fertilizantes están muy concentrados, entonces pues es un tema delicado y ahora pues con los conflictos en Ucrania y Rusia son un tema, ¿no? Porque ahí también hay todo un tema de seguridad alimentaria. Vemos que a partir de 1950 igual se dispara el uso, captura de peces marinos. A partir de 1950 es donde tenemos registro, pero igual el crecimiento es prácticamente aquí al inicio prácticamente vertical, ¿no? Y después se atenúa un poco, pero igual el incremento es bastante pronunciado.
Y este último gráfico es la pérdida de bosques tropicales, que también, ¿no?, tiene esta tendencia siempre creciente, inclusive una tendencia exponencial. Y aquí tenemos la evolución del PIB global, que sigue una tendencia similar. Como vemos, bueno, el Producto Interno Bruto es la medida estándar, digamos, del desempeño económico al día de hoy, y entre más se crece, mejor. Es lo que buscan todos los gobiernos de todos los países, el crecimiento sin ningún límite ni un fin, ¿no? Más allá de meramente crecimiento. Entonces, con todo esto que hemos visto, me planteo la pregunta: ¿es la economía lineal y el crecimiento infinito del Producto Interno Bruto el camino correcto? Si a mí me lo preguntaran, yo diría no, hay que buscar definitivamente nuevos paradigmas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este par de viñetas donde a la derecha tenemos un sistema económico actual en forma de Pac-Man, comiéndose las últimas piezas de recursos naturales. Y la viñeta pues dice prácticamente que tal vez no nos guste oír esto, pero necesitamos repensar nuestro sistema económico actual, ¿verdad? Y la de la izquierda con el elefante blanco, bueno, este es gris, pero entenderán la analogía. Dice que en el fondo del asunto es que el crecimiento infinito no es posible en un espacio limitado o finito como lo es nuestro planeta, ¿verdad? Y entonces sale a flote el tema de los límites planetarios, ¿verdad? Entonces, de repente tenemos poco más de 70 años, y pensamos desde la segunda revolución industrial, con un crecimiento exponencial, con el PIB como guía de cualquier política económica, y estamos en muy poco tiempo, generamos una nueva era geológica y estamos transgrediendo los límites planetarios. El asunto es hasta cuándo podemos seguir con este sistema, ¿no? Entonces vamos ahora a hablar sobre nuevos paradigmas: economía circular, economía de la dona y manejo de recursos. La economía circular es un concepto, perdón que ahí no está la traducción, es un concepto que tiene dos orígenes y que ganó pues cierta relevancia en la década de los 60, 70 con los movimientos ambientales. Esos dos orígenes son la ecología industrial y la simbiosis industrial. La ecología industrial estaba enfocada principalmente en la ubicación de industrias buscando eficiencia y reducción de desechos. Entonces podríamos interpretarlo como una especie de bienes raíces para la industria, ¿no? Mucho centrado en la ubicación de precisamente estas industrias. Y la simbiosis industrial estaba enfocada en las condiciones económicas que propicien las dinámicas de eficiencia, ¿verdad? Entonces, tal vez la simbiosis industrial hace más caso a las dinámicas o a las condiciones habilitadoras que dan lo que llamamos clusters o hubs, ¿verdad? Que son donde varias empresas o de una misma industria convergen para crear pues economías de escala, innovación y demás. Este es un extracto de una declaración que hizo Athelstan Spilhaus, que era presidente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. La hizo en 1970 y decía que el objetivo de la próxima revolución industrial debe ser asegurarnos de que no habrá tal cosa como los desechos, bajo el principio de que se trata de materiales que son recursos que aún no utilizaremos. En la próxima revolución industrial debe haber un flujo de retorno del usuario hacia la fábrica, el cual la industria debe cerrar. Si la industria norteamericana se acomete a ello, en el diseño original del producto debería incluir atributos que faciliten su devolución y refacción, ¿verdad? Entonces, vemos que inclusive en ese nacimiento del concepto de economía circular, el señor Spilhaus tenía el panorama bastante claro. Sin embargo, han pasado más de 50 años y lamentablemente no hemos avanzado lo suficiente en esta materia, ¿verdad?
Aquí tenemos lo que llama la Fundación Ellen MacArthur, que es uno de los referentes mundiales en gestión del conocimiento y divulgación sobre la economía circular. Así que si están interesados pues en profundizar sobre diversos conceptos, tendencias y demás de economía circular, pues les recomiendo que visiten su página web, sus redes sociales, el canal de YouTube inclusive, para pues sumergirse un poco más en el tema. Ellos plantean este diagrama, que es una mariposa, donde separan dos tipos de materiales. A la derecha vamos a tener los materiales, digamos, inorgánicos de alguna manera, y a la izquierda los materiales orgánicos, ¿no? En los materiales inorgánicos, la idea, bueno, en ambas, la idea es extender el ciclo de vida lo más, el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, en el primer anillo, en el primer bucle que tenemos por acá, es el compartir. Entonces hablan de compartir desde herramientas, por ejemplo, puede ser un taladro. Normalmente nosotros, si tenemos un taladro en la casa, lo usamos un par de días al año o un par de horas tal vez, ¿no? Entonces, cosas así, o inclusive más de mayor impacto como el compartir vehículos, ¿no? Lo que llaman el carpooling o car sharing, entra por acá, ¿no? Entonces así le damos a un bien, le damos mayor valor, mayor uso, ¿no? Después está el mantenimiento y prolongación de la vida útil de de los aparatos, ¿verdad? Hay muchos, por ejemplo, creo que muchos de ustedes están familiarizados con, por ejemplo, la imposibilidad de reparar un artefacto electrónico, ya sea un televisor, un teléfono inteligente, una lavadora, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este paradigma de obsolescencia programada y economía lineal, inclusive se nos imposibilita como consumidores reparar este tipo de artefactos. Desde la economía circular se plantea precisamente todo lo contrario, que se permita el mantenimiento y prolongación de la vida útil de los bienes. Después, si ya uno no necesita ese bien, que existen las posibilidades de reusar o de redistribuir en mercados de segunda, etcétera, ¿no? Como última opción está ya el reciclaje o la remanufactura, donde hay componentes, por ejemplo, volvamos al caso de un vehículo, que pueden ser revalorados o reprocesados, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí implica un tema de consumo energético, etcétera, que no es tan eficiente como, por ejemplo, una reventa, ¿verdad? Entonces, esos son los planteamientos donde, como podemos ver en los flujos o en las flechas, el, el usuario integra nuevamente a otro ciclo económico estos materiales, ¿no? Aquí inclusive tenemos como este flujo donde viene la extracción de materias primas, entran en los bucles y la idea es que se queden en este ciclo el mayor tiempo posible. Con lo que son los bienes orgánicos igual, bueno, tienen la particularidad de que muchos pues tienen una vida útil diferente, ¿no? Por ser orgánicos. Entonces aquí lo que hablan es de usos sucesivos, y cuando ya no son aprovechables en el consumo original, pues que puedan ser compostados, que puedan ser, que se puedan hacer extracciones, que se pueda aprovechar energéticamente, etcétera, ¿no? Y permitirle inclusive al planeta la regeneración natural. Normalmente cuando botamos, por ejemplo, desechos orgánicos en nuestras casas, si no van separados, si no van hacia un compostaje propiamente, van mezclados con plásticos, etcétera, lo que sucede es que el planeta no tiene la capacidad de incorporarlos de nuevo a sus ciclos naturales, ¿no? Sino más bien emiten gases como el metano, que son todavía más, que tienen un impacto aún mayor que el dióxido de carbono en lo que es el efecto invernadero y demás. Entonces es muy importante que seamos responsables de alguna manera con nuestros desechos, y el propósito que viene aquí abajo es minimizar las fugas en los sistemas y las
externalidades negativas, ¿no? Ok, entonces, algunos casos de negocio en economía circular para el sector privado son estos tres ejemplos que tenemos por acá. El hub circular de IKEA, Precious Plastic o Plástico Precioso y la compañía de indumentaria Patagonia, ¿no? Tenemos que el gigante sueco de mueblería, que es IKEA, creó un hub circular donde los clientes pueden participar en talleres de cuidado y reparación de sus muebles en un ambiente colaborativo, ¿no? Esto es importante porque, como podemos ver, esto rompe con el tradicional modelo de obsolescencia programada y economía lineal, ¿no? Normalmente una compañía en este tipo de industria, o casi cualquier industria, lo que buscaría es una determinada vida útil para que cuando el mueble se arruine, vayan a la tienda a comprar otro y así pues mantener su dinámica de producción y consumo a flote, ¿no? Sin embargo, ellos pues ya son conscientes de que ese modelo pues no es ambientalmente viable y que necesitamos este tipo de dinámicas. Entonces ellos lo han implementado en sus tiendas, ¿no? Después tenemos Precious Plastic, que es un proyecto abierto iniciado en Holanda que libera los planos de las máquinas que ellos hacen para el reciclaje de plástico. Aquí es importante tal vez hacer un pequeño paréntesis en que el reciclaje, a diferencia del reciclaje, convierte desechos en productos de mayor valor. Normalmente cuando se recicla siempre se pierden ciertos materiales, hay un consumo alto de energía, entonces el material no resiste muchos ciclos de reciclaje, ¿verdad? En cambio, con el reciclaje, como podemos ver, lo que son elementos ordinarios de plástico terminan en estos productos de diseño muy interesantes a través de estas máquinas. Como les mencionaba, los creadores de este proyecto lo hicieron abierto, entonces uno puede ingresar a su página web y pues descargar los planos, buscar ayuda, igual hay comunidad, etcétera. Es un proyecto muy, muy interesante. Y tenemos Patagonia, que es esta marca de indumentaria para senderismo y actividades al aire libre, donde en su campaña Hilo Común, literal, pues publican esta, esta campaña publicitaria, valga la redundancia, donde literal dicen, no compres esta chaqueta, ¿no? Entonces ellos en su declaratoria, que está a la derecha, dicen, entre otras cosas, no compren, bueno, esta chaqueta, y profundizan en valores compartidos entre productor y consumidor basados hacia una economía circular, ¿verdad? Entonces le dicen a la gente que nosotros hacemos prendas duraderas, no compres lo que no necesitas, te ayudamos a repararla si se te arruinó, vos comprometete con reparar lo que está roto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una iniciativa bastante interesante. Ellos inclusive ganaron el Premio de Campeones de la Tierra en el 2019. Entonces son casos de negocio muy, muy interesantes, eso sí, pues en el sector privado, pero que nos sirven para ilustrar cómo se están dando estos cambios de paradigma, ¿no? Tenemos, por otro lado, la economía de la dona. La economía de la dona, perdón, la economía de la dona es un planteamiento que realiza la autora británica Kate Raworth, ella es economista, y pues también estaba, como muchos de nosotros, pues un poco intrigada porque solo nos regíamos bajo un paradigma de crecimiento infinito en un entorno finito, ¿no? Como es el planeta Tierra. Entonces, después de mucha investigación y de planeamiento, da con esta idea, con esta teoría, en donde básicamente esto es un compás, como ella lo menciona, para el siglo XXI, donde tenemos este espacio amarillo, es el espacio donde las necesidades sociales están satisfechas y estamos dentro de los límites planetarios, ¿verdad? Entonces, dice que es el espacio seguro y justo para la humanidad, donde el desarrollo es inclusivo y sostenible. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es que se mide digamos, esta nueva métrica o este nuevo indicador.
Una de las frases que ella dice es: hoy tenemos economías que necesitan crecer, nos hagan prosperar o no. Lo que necesitamos son economías que nos hagan prosperar, crezcan o no, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando definitivamente de un cambio de paradigma. El equipo de trabajo de la señora Raworth con la Universidad de Leeds, Oxfam y otras instituciones hicieron este estudio global sobre cómo se desempeñan o cómo se desempeñarían los países en este marco de la economía de la dona, ¿no? Entonces tenemos aquí 3 ejemplos: Reino Unido, Costa Rica y Togo, 3 países con un PIB per cápita muy diferente entre sí. Tenemos que está en la línea inferior, Reino Unido con $48,000 per cápita, Costa Rica 19,000 y Togo 2,000. Tenemos que el Reino Unido básicamente transgrede 5 de los 7 criterios, ¿verdad? Que son el nitrógeno, el fósforo, las emisiones de carbono, la huella material y la huella ecológica, y tiene un par de déficits sociales, que es equidad y empleo. Costa Rica en menor cantidad también transgrede varios ítems. Costa Rica, que normalmente es un país que se vende o que se conoce pues como un país ambientalmente amigable, sin embargo, pues bajo esta lupa tiene varias deficiencias, ¿no? El cambio de uso de suelos, igual la huella ecológica material, emisiones de carbono y el tema también de los nutrientes en el suelo, ¿no? Y tiene las mismas deficiencias, solamente que en mayor proporción que el Reino Unido, que es el tema de la equidad y el empleo, ¿no? Y tenemos el caso de Togo, que es un país que no rompe con ninguna barrera biofísica, pero que tiene serias deficiencias en prácticamente todos los índices sociales, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que mide la economía de la dona? Aquí vemos el caso de Argentina. En lo que son los factores biofísicos o los indicadores biofísicos son emisiones de carbono, uso del fósforo, uso del nitrógeno, uso de agua potable, el cambio de uso en los suelos, la huella ecológica y la huella material, ¿no? Entonces aquí tenemos algo muy importante: las unidades y los límites per cápita, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en consumo de agua potable, el límite per cápita son de 574 metros cúbicos al año. Argentina en este caso está por debajo, como podemos ver también por acá, pero en el resto de los 6, de los 7 indicadores, pues está excediendo, ¿no? Aquí llama la atención, pues, temas como la emisión de carbono y también lo que es el uso de fósforo y nitrógeno que previamente habíamos mencionado, ¿no? En lo que son indicadores sociales, bueno, satisfacción de vida, expectativa de vida, nutrición, sanidad, ingreso, acceso a la energía, educación, soporte social, calidad de la democracia, equidad y empleo, ¿verdad? Entonces ahí también vemos un poco el desempeño, la barrera, ¿no? Y la unidad en que se mide cada uno de estos criterios. Entonces, digamos, así se mira a nivel global. Esto es una matriz con 4 cuadrantes. El D es el llamado punto dulce, ¿no? Que mencionaba la autora, que es donde se encuentran o se satisfacen las necesidades de todos dentro de los límites del planeta, y pues lamentablemente al día de hoy ningún país se encuentra bajo este criterio, ¿verdad? Hay países que, si bien socialmente no tienen mayores déficits, están muy bien, han transgredido muchos límites biofísicos, ¿no? Y también tenemos casos donde los han transgredido, pero también tienen déficits sociales, o casos como el de Togo, donde no han transgredido estos límites biofísicos, pero tienen severos déficits sociales, ¿no? Eso es un poco lo que es la economía de la dona, pensando en estos nuevos paradigmas de cómo medir el desarrollo, ¿no? Tenemos esta jerarquía en gestión de residuos. Le puse entre paréntesis recursos porque también en lo que es economía circular no hay tal cosa como los desechos. Los desechos es lo menos de lo menos, el último recurso, la última opción, ¿no? Entonces siempre
lo que normalmente en este paradigma lo descartamos, en la economía circular siempre tiene como otro propósito, debería tener otro propósito, ¿no? Entonces, esta jerarquía en gestión de residuos tiene como primer paso la prevención. Es el caso o la acción más de mayor impacto, ¿no? El prevenir nuevos desechos, nuevos consumos, etcétera. Después viene la reducción, el reuso, el reciclaje, la recuperación y la disposición final, ¿no? Entonces, bueno, ya contextualizamos un poco sobre cómo llegamos acá y qué otros conceptos y paradigmas podemos utilizar para diseñar casos de negocio y pues dialogar en otro lenguaje que es el de la economía circular, ¿no? Diseñando casos de negocio en economía circular, ya propiamente en agua y saneamiento, cuando hablamos de esto, a mí lo que se me viene a la mente es que estamos también hablando de innovación pública, ¿verdad? Y para llevar a cabo innovación pública, pues se requieren de muchas cosas, ¿no? Dentro de esas, una nueva mentalidad, una nueva cultura, como hemos venido conversando un poco, herramientas, por supuesto, ya cuestiones más técnicas como herramientas de gerencia de proyectos, vamos a ver el Canvas circular y los círculos dorados que están relacionados a la oratoria propiamente, que es una de las habilidades que vemos ya aquí a la derecha. Algunas habilidades, pues, podrán ser la capacidad de investigación que tengamos, de identificar el panorama, de ver tendencias, de ir un poquito adelante, la oratoria como tal y la ciencia de datos, ¿no? Esto como pues se resume en general. Habrán otras cuestiones más. Una dimensión política definitivamente tiene que estar por acá, pero ya vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, una nueva mentalidad para un nuevo paradigma. Como hemos visto, tenemos esta inercia del pensamiento lineal, de la economía lineal, de la cultura de la obsolescencia programada, compre y tire. Entonces, si bien el pensamiento sistémico ha estado ganando auge de alguna manera en la población, aún tenemos una predominancia lineal, así como vemos aquí en el dibujo de la derecha, ¿no? Donde hay toda una maraña de elementos en el contexto y seguimos pensando de A hacia B, ¿no? Después, lo que dicen un poco estas viñetas es que si queremos ser sostenibles y construir una economía circular, definitivamente tenemos que entender los sistemas, ¿no? Y si nos vamos hacia el pensamiento sistémico, a la comprensión de la dinámica sistémica, encontramos complejidad y aleatoriedad, ¿no? Entonces, de repente lo que pensamos que es muy fácil de implementar tiene sus bemoles, ¿no? Y tiene sus actores y tiene sus fuerzas y correlaciones, ¿no? Aquí en la de la derecha dice, por ejemplo, si piensas que en términos de sistemas te darás cuenta de que no puedes enviar basura a otro lado del planeta y decir que has alcanzado el reciclaje, ¿no? Pasa mucho, sobre todo con los países industrializados, que sus calles son limpias, no vemos botaderos normalmente en las ciudades ni alrededores y tienen pues programas de separación de residuos muy importantes y la gente cumple. Sin embargo, en esa cadena industrial en esa cadena económica siempre está la exportación de esos desechos, ¿no? Hacia países en vías de desarrollo. Entonces, definitivamente no podemos pensar de que estas sociedades están alcanzando ese hito de ser sostenibles cuando lo que están haciendo es básicamente exportar sus externalidades negativas, ¿no? Como mencionaba, esto al ser un cambio de paradigma tan grande, tan fuerte, contra una inercia económica y política, pues definitivamente va a surgir una discusión política alrededor de esto y debe ser así, ¿no? Porque no podemos hacernos de la vista gorda y con pequeños parches pretender de que se va a resolver. Vimos las tendencias, vimos nuestra panorámica actual, cómo este crecimiento exponencial no
no tiene freno y no tiene un decrecimiento, ¿no? En ese ímpetu de consumir y de dejar esa huella negativa en el planeta. Entonces, como dice la viñeta de la derecha, la política es negociación y la verdadera negociación requiere traer a colación de que van a haber hechos incómodos como que pueden haber perdedores, ¿no? Van a haber perdedores en un cambio profundo de paradigma, ¿no? Sin embargo, digamos, este planteamiento de la economía circular tiene varias asunciones que al día de hoy, por la misma dinámica en que vivimos actualmente, no se dan, ¿no? Por ejemplo, la economía circular asume un ecosistema cooperativo donde las organizaciones comparten información de manera libre, lo cual pues está bastante alejado de la realidad, ya sea por los mismos modelos de negocio que hemos mencionado, modelos organizacionales donde hay un equipo que está desarrollando algo y su bonificación o su ascenso depende de ser el autor y el dueño de esa iniciativa, ¿no? Inclusive en la esfera pública también tenemos límites de índole legal o administrativo donde no se nos autoriza a compartir información, ¿no? Este problema o este fenómeno que es llamado el fenómeno del silo es inclusive, o sea, se da inclusive en la academia, ¿no? Donde hay ciertas profesiones que menosprecian o subvaloran a las otras y eso no nos permite tener un enfoque multidisciplinario fundamental para este nuevo paradigma, ¿no? El fracaso del pensamiento lineal no solo nos trajo al antropoceno y al borde del colapso ecológico, sino que se perpetúa inclusive en los intentos más importantes para revertirlo. Aquí tenemos a la izquierda esta imagen de una investigación, una publicación que realizó Jan Konietzko, que le llaman la visión del túnel de carbón, ¿no? Donde esos esfuerzos gubernamentales, planetarios que se ven en las COP y demás, muchas veces solo tienen el foco en las emisiones de carbono, ignorando el pensamiento sistémico, la situación sistémica en la que nos encontramos, donde hay un montón de problemas alrededor que se interconectan y alimentan los unos a los otros, ¿no? Entonces, no podemos atacar un problema tan complejo con una visión tan lineal, tan simplista, ¿no? Necesitamos un cambio radical en nuestra mentalidad y cultura si queremos superar el más grande desafío que hemos enfrentado hasta el momento. Entonces, bueno, ya pasamos propiamente a hablar de las herramientas que necesitamos para diseñar estos casos de negocio en economía circular. Ya hablamos un poco de contexto, hablamos de nuevos paradigmas y hablamos de una nueva mentalidad, una nueva cultura. Vamos ya un poquito más a lo netamente técnico, ¿no? Algunas herramientas que podemos utilizar, una de ellas es el árbol de problemas. Tal vez ustedes ya están familiarizados con esta herramienta. Es una metodología en la que se analiza una situación o un potencial problema, definiendo sus causas y efectos. Nos permite verificar si la situación es realmente el problema central o se trata de la causa o consecuencia de otro problema. Esto es muy común. De repente tenemos la asunción de que estamos enfrentándonos al problema central cuando de repente, si hacemos este ejercicio, nos podemos dar cuenta de que no se trata del problema central, sino es de una causa o una consecuencia de otro problema central, ¿no? Entonces, esto es vital a la hora de diseñar casos de negocio o proyectos, sean economías circulares o sean cualquier otra dinámica, porque si definimos de manera precisa el problema, sus causas y consecuencias, tendremos más posibilidades de ofrecer una solución apropiada, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos. El de la izquierda habla de escasez de agua, en verdad es el problema central. Vemos por acá. Después tenemos dos efectos principales. Uno es un manejo del agua inefectivo y una falta de disponibilidad en agua, ¿no? Dentro de las causas se categorizan en tres subcriterios.
Tenemos causas institucionales, causas socioeconómicas y causas climáticas y físicas, ¿no? Dentro de las causas institucionales tenemos la inoperancia legislativa, una pobre estructura organizacional, eh, la capacidad del cuerpo, del equipo de trabajo, del staff científico inclusive, falta de datos y de medios tecnológicos, ¿no? Inclusive para lo que es la gestión propiamente integral del recurso hídrico. De repente también podemos tener problemas de índole socioeconómica, que puede ser el uso inapropiado de los suelos, por ejemplo, el cambio del suelo en zonas de recarga, eh, el vertido directo a cuerpos de agua, etcétera, que también cabe dentro de las prácticas ineficientes del recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, el desperdicio, las fugas, cualquier mal uso que podamos pensar en el recurso hídrico y una falta de interés público, de conciencia pública también, ¿no? Pues pueden ser las causas de esta escasez. Y dentro de las variables físico-climáticas, la variabilidad climática, el cambio climático y la falta de análisis científico, ¿verdad? Entonces, todas esas causas alimentan el problema pivote y nos generan estas consecuencias que hemos comentado. En el ejemplo de la derecha tenemos un caso de propagación de cólera en Monrovia, ¿verdad? Entonces, dentro de los efectos primarios, pues el incremento de la mortalidad. Como efectos secundarios, hay una mayor presión en los servicios de salud y detrimento de la actividad económica. Si nos vamos al eje de las causas, tenemos condiciones sanitarias deficientes, agua contaminada, inundaciones y demás, y también tenemos higiene deficiente. Eso causado por letrinas y desagües abiertos y un mantenimiento eficiente de los cuerpos de agua, ¿no? Eso es un poco lo que podríamos esperar, que son ejemplos simples, pero que nos ilustran, ¿verdad?, sobre el ejercicio de plantearse un árbol de problemas. Tenemos también el análisis de interesados. El análisis de interesados, una vez definido el problema y un borrador de proyecto de solución, es útil estudiar los grupos de interés alrededor de la solución planteada, ¿no? Tenemos este ejemplo donde tenemos una serie de columnas, ¿no? Está primero el grupo de interés, su actitud hacia el proyecto, la expectativa que tenga, la influencia. Esos tres factores últimos, actitud, expectativa e influencia, los podemos combinar para que nos dé un ranking. Aquí lo que hicimos básicamente fue si la actitud es positiva, pues el valor va a ser positivo, negativo si es negativo, ¿verdad? Y multiplicamos los dos factores de expectativa e influencia. Entonces, bueno, eso nos da un ranking o un factor, ¿no? Después vemos los intereses, los riesgos, los recursos y las demandas que este grupo de interés tengan y las estrategias que podemos abordar para la gestión de estos análisis de este grupo de interesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso hipotético, de un proyecto de reuso de agua, podemos encontrar que de repente, pues tenemos un apoyo de la agencia de cooperación porque a ellos les interesa alcanzar los ODS en agua y saneamiento, pero tenemos el caso particular que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una posición negativa hacia el proyecto porque le preocupa la contaminación de alimentos y los problemas sanitarios que pueda generar. ¿Por qué? Porque su interés como ente rector en salud es la inocuidad alimentaria y la promoción de la salud, ¿no? Es bastante entendible. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, que es de los cuatro el que mayor número tiene, digamos, pero tiene un factor negativo dentro de la prioridad de atención hacia grupos de interés, yo creo que sería la prioridad uno, ¿no? Porque es un
Es un actor con mucha influencia porque definitivamente podría frenar el proyecto y que tiene una expectativa alta y una actitud negativa hacia el proyecto, ¿no? Entonces, definitivamente sería un actor prioritario en este caso hipotético. Como mencionaba, su interés es la inocuidad alimentaria, la promoción de la salud, etcétera, y le preocupa la contaminación de alimentos y problemas sanitarios que el reuso de agua tratada puede generar. Entonces, su demanda básicamente es agua suficientemente salubre para el riego, en este caso va a ser un proyecto de reuso para riego agrícola. Entonces, nosotros como estrategia, como gente que está liderando el proyecto, sería, bueno, primero hacerlos partícipes de la fase previa, de la fase de preinversión, y pues hacerles entrega también de planes y métricas detalladas, ¿no? Qué sé yo, si por ejemplo, eh, restringir este reuso de agua tratada a alimentos que no se vayan a comer crudos normalmente, como qué sé yo, pueden ser eh, lechuga, tomate, cosas así por el estilo, ¿no? Que normalmente no necesitan una cocción, sino para productos que exclusivamente tengan que pasar por un proceso de cocción para que cualquier elemento que nos pueda afectar la salud se vea por ahí eliminado. Entonces, de repente con ese tipo de negociación con este actor, podemos darle viabilidad política y técnica al proyecto, ¿no? Entonces, hacerlos partícipes y hacer conocer sobre sus inquietudes. Eso fue como un caso particular. Después podemos tener los agricultores, normalmente en colectivos, podemos encontrar, no digamos, una posición institucional donde inclusive pueden haber criterios encontrados, pero normalmente hay una voz de mando que da su último criterio, ¿no? En colectivos, aquí tenemos agricultores locales que podrían ser los beneficiarios y la población local. Podemos encontrar actitudes diversas, es lo más normal que encontremos actitudes diversas, gente a favor, gente en contra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que los agricultores locales, que serían los beneficiarios, hay un clima mayormente positivo. Sus intereses son la disponibilidad de agua y reducción de costos, por supuesto. Hay un riesgo de contaminación de cultivos y tienen la misma demanda que el Ministerio de Salud. En este caso es un agua que sea lo suficientemente salubre. Eh, Además de una serie de restricciones o de condiciones como las que previamente mencioné, podríamos también hablar de que se entreguen exámenes de laboratorio con cierta periodicidad a los grupos de agricultores para garantizar cierta inocuidad en esta agua, ¿no? Y así por el estilo. Este es un ejemplo pues sencillo, pero que también nos ilustra cómo debemos de revisar y también haciendo mención a este pensamiento sistémico. Es vital el análisis interesado, sobre todo en este tipo de proyectos de economía circular, como mencionaba, que son de innovación pública, ¿verdad? Y que a veces hay mucha resistencia al cambio, entonces hay que gestionar los grupos de interés con mucha delicadeza y con mucha comunicación, con mucho ímpetu, ¿no? Tenemos también otra herramienta que es la estructura desglosada de trabajo o EDT, ¿verdad? Que como bien su nombre lo dice, es una herramienta en donde se va desagregando de alguna manera el trabajo que implica un proyecto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una estrategia de comunicación, si bien no está directamente relacionado a agua y saneamiento, tal vez lo podemos vincular a lo que recién mencionábamos de la gestión de los grupos de interés en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia de comunicación aquí me pareció interesante porque también, aparte de que cada uno tiene su nomenclatura, que es muy importante, tienen su nivel de desagregación, como pueden ver, los que van más abajo tienen más 1.3, 1.1.1. Entonces, eso nos ayuda mucho a ordenar
y monitorear el avance de estas tareas ya cuando estamos en fase de operación y ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, tiene también la duración, la fecha de inicio y la fecha de final estimada. Inclusive en el cuadrante también tiene una casilla para ir monitorizando su avance, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación tiene, según este ejemplo, 4 componentes: la gestión del proyecto, la implementación de la campaña, la capacitación y la presentación de resultados, ¿verdad? Entonces, dentro de esos componentes también vamos desagregando en actividades. Por ejemplo, la gestión del proyecto tiene una fase de inicio, un acto constitutivo, una parte de planificación, de estructura de tiempo y costo y un mecanismo de monitoreo y evaluación. Como pueden ver, tiene tiempos estimados, fecha inicio, fecha fin y el porcentaje de avance. Y así con todas las otras tareas. Entonces, esto nos permite dimensionar a detalle lo que se necesita, poder generar una hoja, un diagrama Gantt, una planificación, un cronograma, llevar control de costos, control de avances, en caso de que alguna actividad pues sufre alguna demora, además, lo cual es muy común en proyectos, poder monitorearlo y generar algún plan de contingencia, modificar, qué sé yo, adquisiciones, por ejemplo, o la fecha de lanzamiento, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive nos permite generar como ciertos tiempos de holgura entre actividades críticas para minimizar el riesgo de, pues, de incurrir en sobrecostos, atrasos o un detrimento de la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, esta es una herramienta clásica de la gestión de proyectos, muy, muy útil para cualquier tipo de proyecto, caso de negocio, pero también ahora que hablamos de economía circular, pues nos viene muy bien. Ya entramos propiamente en la que son herramientas propias de la economía circular. Esta es otra fuente muy, muy buena, muy importante. Si quieren profundizar también, aparte de la Fundación Ellen MacArthur, el Circulab Academy tiene muchos materiales también, mucho conocimiento, generan conferencias y demás, entonces también si quieren profundizar, muy, muy recomendados. Aquí tenemos este Canvas circular, que es una adaptación del Canvas de negocio clásico que se ve pues en muchas escuelas de negocio. Este tiene una serie de adaptaciones, como les mencionaba. Una de ellas es que incorpore una casilla para próximo uso, que normalmente en los Canvas de negocio clásico no existe. Lo que son los recursos los divide en 3 categorías: recursos naturales, recursos técnicos y recursos energéticos. Y en la parte superior tenemos impactos positivos e impactos negativos, ¿no? Entonces esto nos sirve para bosquejar más o menos cómo sería la dinámica de mercado y de inicio de un caso de negocio en una dinámica circular, ¿no? Algunas recomendaciones para la elaboración de este Canvas circular. Sobre el caso de negocio, pues analizar el giro de negocio y cómo crea valor o valores. Normalmente, bueno, si estamos hablando de agua y saneamiento, es una cuestión de una necesidad fundamental, de un derecho humano, vital para no solo la economía, sino para el diario vivir, ¿verdad? Entonces, cómo crea valor y valores, porque de repente el tema también de cómo se esté tratando el agua y qué reusos y se están protegiendo las fuentes son otros valores alrededor del giro de negocio clásico, ¿no? Después tenemos anticipar riesgos potenciales y construir resiliencia. Esto es vital, ¿verdad? En este entorno que hemos comentado de emergencia climática, de cambios en los ciclos del agua, de aumento en la magnitud de las tormentas tropicales y demás, el anticipar estos riesgos y construir resiliencia es vital. Después tenemos crear nuevos negocios y oportunidades ecosistémicas, programas piloto que vayan pensando en la protección del recurso hídrico, en innovaciones en el saneamiento, etcétera, etcétera. Son cosas también a considerar.
Propiamente sobre el Canvas, ¿cuál es el propósito de la institución y cuáles necesidades esenciales cubro? Eso va en la misión, en la propuesta de valor. Identificar los recursos humanos, habilidades y experticia necesaria para el desarrollo de la actividad, pensando en este plan piloto, pensando en una cuestión de economía circular, ¿qué se necesita? Porque normalmente, bueno, ya tenemos ciertas capacidades instaladas en nuestras organizaciones, pero habrán otras, sobre todo con esta innovación pública que hemos mencionado, que de repente no están cubiertas, ¿no? Entonces, identificar todos esos requerimientos. Identificar los recursos necesarios en cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Esto va muy de la mano a lo que recién mencionaba. Rediseñar la experiencia de usuario y las situaciones en las que se crea valor. Esto, pues, podemos también asociarlo a todo este tema de proteger el recurso hídrico. Entonces, cómo estamos creando valor, cómo estamos preservando valor también, especialmente, ¿no? Cómo facilitamos, por ejemplo, el pago de los servicios a los usuarios, etc. Considerar los impactos potenciales en los ecosistemas, mitigar los negativos y potenciar los positivos, por supuesto, y evaluar costos e ingresos actuales y potenciales en cada columna que veíamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, cuando vamos completando esta herramienta, vemos que cada columna nos permite no solo poner lo que son ingresos y costos derivados de cada actividad, sino los impactos positivos y negativos como recién mencionaba. Algunas recomendaciones extra serían pues evitar el trabajo monodisciplinario, ¿verdad? Sino abrazar el trabajo multidisciplinario, como veíamos ahora en las viñetas, ¿no? A veces nos centramos mucho en nuestra profesión y trabajamos con equipos de igual, de la misma profesión, y hay a veces poca interacción entre departamentos y demás. Aquí definitivamente se trata de, como mencionábamos, otra cultura, otra mentalidad, entonces abrir un poco esos esquemas, ¿no? Después tenemos un chequeo rápido de factibilidad. Esto es fundamental para pues no perder tiempo y recursos. Si estamos planteando un proyecto que definitivamente no es factible o no es viable, pues lo podemos pausar, ver si con un par de acciones puntuales podemos irle cultivando viabilidad y factibilidad, o definitivamente es una cuestión que mejor pues descartar, ¿no? Tenemos sondear y utilizar los recursos ya existentes. Esto es parte fundamental, ¿no? La ecoefectividad, la ecoeficiencia. Extender la cadena de valor más allá de los límites de la organización, pensar en alianzas, ya sea público-público, público-privado, cooperación triangular, cooperación internacional, donaciones, etcétera, ¿no? Extendamos esa cadena de valor, porque siempre dentro del análisis o dentro del grupo de interesados, de actores interesados, hay intereses comunes y de repente podemos partir de ahí, ¿no? Y puedes diseñar de soluciones escalables integradas al giro de negocio. Aquí tenemos es otra herramienta también de Circulab. Sobre la cadena de valor. Aquí es una cadena de valor que tiene como pues es un bucle, ¿verdad? Que lo hemos mencionado ya en lo que es un diseño de economía circular. En la economía circular, y también no es casualidad de que se llame así la charla de hoy, diseñando casos de negocio, una economía circular. En la economía circular, el diseño es clave. El diseño es clave y por eso vemos que aquí en esta gráfica va en el centro, simbolizado con el lápiz y el bombillo, ¿no? Entonces, para casos de negocio en economía circular de agua y saneamiento, deberíamos diseñar para prevenir, reducir y reutilizar, como mencionábamos en la pirámide invertida de la gestión de recursos. Después tenemos la fase de extracción, que en este caso pues estamos hablando de fuentes de agua. Deberíamos preguntarnos si son suficientes, si están bien protegidas,
qué tan resilientes son o qué tan expuestas están a los fenómenos climáticos, desastres naturales y demás. Tenemos también el proceso de manufactura, donde tenemos, pues, por supuesto, las plantas de potabilización y tratamiento. Aquí conviene mucho hacerle un análisis de ciclo de vida a las plantas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una bomba o un componente clave se arruina? Si le podemos extender su vida útil a través de mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Después tenemos en la distribución, las redes de distribución y alcantarillado. Aquí es clave pues el monitoreo de fugas y el mantenimiento también de esta red de distribución y alcantarillado. Porque estamos tratando con un recurso valioso que si es de la red de distribución de agua potable, literal lo estamos perdiendo. Y si se trata de la y hay fugas, pues podemos estar contaminando nuestras propias fuentes de agua, ¿no? Entonces esto es vital. En el tema de uso, que está contrapuesto al diseño, tenemos también, o sea, el diseño tiene que estar muy centrado en el uso. Las tarifas basadas en la eficiencia del uso pueden ser una buena herramienta, o tarifas ya que tengan ciertos criterios de economía circular, nos pueden ayudar a fondear y a transformar los modelos de negocio en agua y saneamiento, ¿no? Después en reparación y mantenimiento, bueno, ya lo mencionamos, pero extender el ciclo de vida de la maquinaria y de la red de distribución es vital, tener una cultura de mantenimiento. Muchas veces, lamentablemente, en nuestros países no existe una cultura de mantenimiento y de extensión del ciclo de vida de los activos públicos lo suficientemente robusta, entonces caemos en sobrecostes, ¿no? Porque se hace una inversión importante, pero no se le incluye algo tan fundamental como el mantenimiento, entonces se tiene un ciclo de vida de 30 años por decir algo, pero ya a los 5 años ya está dando serias fallas, afecta la calidad de la prestación del servicio, etcétera, es un problema. Entonces, incluir el tema de mantenimiento y extensión del ciclo de vida desde la fase de diseño es fundamental. Tenemos también ya en lo que es recolección, el tratamiento, ojalá para maximizar las opciones de reuso y, perdón, propiamente en la fase de reuso, que es la última que tenemos por acá, buscar bucles, ¿verdad? ¿Dónde están las posibilidades de reuso? Ya sea reuso agrícola, reuso industrial, de regeneración de ecosistemas, etcétera, ¿no? Tenemos aquí también de la Academia Circulab el mapa de aliados. En el eje horizontal tenemos la fase de la cadena de valor que recién mencionamos, ¿no? Diseño, extracción, manufactura, transporte, uso, mantenimiento, recolección y siguiente uso. Porque normalmente en los modelos de cadena de valor lineales, estos dos factores finales no están, ¿no? Inclusive podríamos decir, está el diseño, manufactura, transporte, uso y desecho. Aquí se incorporan estos tres, ¿no? Que vimos recientemente, mantenimiento, recolección y siguiente uso. Entonces, y en el eje vertical, básicamente tenemos la distancia en la que se encuentran estos actores. Cuando se trata sobre todo de bienes físicos en la economía circular y por un concepto de coefectividad y ecoeficiencia, se priorizan los actores locales, ¿verdad? Aquí, pues si hablamos, por ejemplo, de asistencia técnica en cuestiones de diseño, pues tendremos actores locales, locales, regionales, nacionales y globales. Normalmente en fuentes de extracción vamos a priorizar las locales, ¿verdad? Las que nos atañen propiamente. Pero en cuestiones de mantenimiento y siguiente uso también podemos tener cooperación internacional, etc. Entonces aquí esta herramienta propiamente se puede combinar con el análisis de interesados para obtener mejores resultados, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo,
hacemos un análisis de interesados y lo incorporamos a este mapa, podemos tener un panorama más amplio de cómo tratar con los grupos de interés, ya sea que estén a favor o en contra del proyecto, ¿no? Bien, hemos hablado sobre una nueva mentalidad, una caja de herramientas que nos acerca al diseño de casos de negocio en economía circular. Además, mencionamos algunas habilidades como la oratoria, la ciencia de datos, la capacidad de ver el panorama completo. Yo les pregunto, ¿se les ocurre alguna otra, ya sea herramienta, ya sea alguna habilidad, otra habilidad o algún otro factor cultural que necesitamos ir adoptando para acercarnos a la economía circular? Si lo tienen, por favor, incluyanlo en el chat y lo discutimos más adelante. A manera de un poquito extra, incluí dentro de lo que son las habilidades que mencionábamos, la habilidad de oratoria, este planteamiento del autor Simon Sinek. Es un consultor y conferencista muy famoso. Seguramente algún video corto, alguna frase habrán visto de él. Y este es quizá el trabajo que lo hizo famoso, que es los círculos dorados, él lo plantea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Sinek? Que normalmente cuando comunicamos cosas, nos enfocamos mucho, y sobre todo en el ámbito profesional, nos enfocamos mucho en el qué estamos haciendo o qué queremos hacer, ¿verdad? A veces hablamos del cómo y muy pocas veces hablamos del por qué. Entonces, lo que él plantea es que, bueno, que básicamente ese flujo que acabo de mencionar está mal y que los discursos más convincentes y que mayor calado tienen siguen esta estructura donde se empieza por el por qué, se habla de las motivaciones, de por qué creemos en lo que estamos planteando, básicamente en el propósito, ¿no? Y que esto conecta con la parte límbica del cerebro, ¿verdad? Que es como esta parte más primitiva que tenemos, que controla emociones, instintos y demás. Entonces, que cuando apelamos a esa parte más primitiva del cerebro, podemos generar motivación y confianza, ¿no? Cuando hablamos del cómo, vamos dando acciones específicas que están vinculadas al propósito, al por qué, y eso va reforzando dentro de esta construcción de confianza y motivación el relato. Y se cierra con el qué hacemos y el resultado de el por qué, o es la prueba del por qué. Y aquí apelamos ya a la parte racional del neocórtex, que controla pues ya, como les digo, lo racional, el pensamiento analítico. Y aquí lo que hacemos es que racionalizamos un poco el aspecto motivacional, más instintivo emocional, y cerramos el ciclo. Entonces tenemos un discurso que apela a ambas partes del cerebro y de repente tenemos más posibilidad de impactar en colegas, en tomadores de decisiones, que era lo que mencionábamos precisamente cuando discutíamos la dimensión política de lo que estamos hablando, ¿no? Normalmente nosotros estamos en la parte técnica y nuestra contribución puede ser aportar insumos a esta discusión política y podemos ayudar o tocar las fibras de estos tomadores de decisiones adoptando este estilo de oratoria. Estos cambios y propuestas que hemos conversado deben ser efectivamente comunicadas, así que trabajar la oratoria es vital, pero no olvidemos los datos, ¿verdad? Por supuesto, o sea, no podemos pretender de que los tomadores de decisiones solo se enamoren de una buena idea o de un buen planteamiento si no presentamos lo que al final es lo que determina mucho si un proyecto va o no, que son los números. Tenemos ya, perdón, para ir cerrando, casos de negocio en agua y saneamiento con perspectiva de economía circular. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Les mencionaba cuando vimos la pirámide invertida que vamos a ver ejemplos en prevención, reducción y reuso. Entonces, el primero es la prevención. Como prevención tenemos los inodoros secos. Aquí vemos
A la izquierda, cómo se ve uno, pues bien, bien bonito, bien diseñado, ¿no? A la caja que está ah, cerca del papel higiénico es acerrín. Eso se utiliza en los baños secos con dos motivos. Uno es para mitigar olores y el segundo es para equilibrar la composición química del compost, ¿no? Porque normalmente el compost se manejan fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno. A la derecha tenemos un diseño, ¿verdad? Un croquis de cómo se ve, más o menos, un plano de cómo se ve un inodoro seco, donde está, bueno, es el inodoro propiamente. Abajo tiene una cámara, que es la cámara de compostaje, donde pues sucede el proceso este de descomposición aeróbica de la materia orgánica. Tiene varias esclusas, tiene un par de puertas, una de expansión, una para extraer propiamente el compost, una que libera exceso de humedad, un drenaje y una ventilación que normalmente está fuera de la casa. No sé si han tenido la oportunidad de utilizar un baño seco, yo sí, y la verdad el tema de los olores no es algo desagradable ni que vaya a traer, o sea, si está bien tratado, no atrae moscas, no atrae plagas, no atrae malos olores. Si está bien diseñado, bien administrado, es hasta pues placentero la experiencia. Entonces por ahí no, ven que inclusive se puede tener de manera hasta de lujo, ¿no? Em, Tenemos un caso de negocio en Haití. Esta organización, Sustainable Organic Integrated Livelihood, SOIL por sus siglas, desarrolló un proyecto en Haití proporcionando inodoros secos para mitigar los brotes de cólera y contaminación de cuerpos de agua, regenerando a la vez suelos y creando fuentes de empleo. El video está en inglés y algunas partes en francés, pero me gustaría compartirlo para que veamos igual un poco cómo es la dinámica. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos el diagrama donde ellos proveen pues las letrinas, ¿verdad? O los inodoros secos. Se colecta el desecho y se lleva a las plantas de tratamiento. En unas plantas de tratamiento se transforma en compost con un proceso pues, de gestión de calidad, testeo de laboratorio y demás. Ya cuando el compost está terminado, pues se usa para regenerar y nutrir los suelos. Estos suelos pues dan lugar a plantas y árboles que ayudan a estabilizar tanto los suelos como proveer alimentos. Y estos alimentos pues llegan a la gente que pues la consumen y pues evidentemente también la excretan y volvemos al ciclo, ¿no? Entonces para mí es economía circular en su máxima expresión. Vamos a ver el video. Solo regálenme un segundo para compartirles el video. ¿Lo escuchan? Sí, si se Sí, puede subir un poquito el sí, volumen, claro, voy a sería. subir. Earthquake and annual battering by hurricanes and tropical storms. It requires great courage to work in Haiti and to stay the course to make sure to succeed. Si nou pat gen sanitasyon, pandan kolera, nou te perdi an pil moun ki te mouri. Se pa sanitasyon, nou tap gen pi plis moun ki mouri toujou. By promoting an appropriate technology that is easily replicable, Sustainable Organic Integrated Livelihoods, known as SOIL, is putting the solution to one of Haiti's most difficult issues into the hands of the people. Sa fol fe moun chada, mwen se pa ka explike menm si telman yo te nan bezwen pou sa. While having clean and comfortable toilets is very important for everyone, this project goes far beyond that. By using the power of nature to safely treat human waste from refugee camps,
informal settlements, and rural communities, soil is creating high-quality organic fertilizer to address another of Haiti's problems, food insecurity. Oui, m kontan. Nou konstruy yon bagaj, e pi sa nou konstruy ki nou dou apjete ki pa bon, e toune vide ben nou ankon. Tan kou le nou fè trade de kosan, e pi mati a nou fèy, nou transforme, e pi vide toune ben nou ankon. There is nothing intrinsically wrong with the soil in Haiti. It simply requires understanding and nurturing for the earth to bestow her bounty. We can see an increase in local food production, and that in turn will give the Haitian people a sense of pride. The people who have created and are working at soil obviously believe in what they're doing. This is not a technology for poor people. This is a technology for environmentally conscious people around the world. And we use this toilet not because we have to, but because we actually prefer it. Development assistance can often seem like a holding action, trying to keep a bad situation from getting any worse. But the Sustainable Organic Integrated Livelihoods Project in Haiti, by employing local people to provide sanitation, generating safe and effective fertilizer, restoring the vegetation cover and the ecological function of the soil, is helping the Haitian people to transform the island's landscape and their lives. Here it goes. And they're edible. And they're tasty. Listo, bueno, como pudieron ver, bueno, y sabemos que Haití es el país más pobre del continente americano, y bueno, devastado también por los terremotos, por los huracanes, y este proyecto pues no solo trajo una solución al tema, bueno, ayudó a mitigar, porque tampoco es que ha solventado en 100% el asunto, un programa con su determinado alcance, ¿no? Sin embargo, pues ha contribuido, como les mencionaba, a mitigar tanto los brotes de cólera por el pobre tratamiento del agua residual, evitando también la contaminación de los cuerpos de agua, regenerando suelo, creando fuentes de empleo y pues dando alimentos, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión de la economía circular, cumple con absolutamente todo, es de múltiple impacto, también tiene, bueno, sí, como les mencionaba, múltiple impacto y viene a solventar varios problemas de forma simultánea, ¿no? En el plano de la reducción, podemos hacer eco de la tecnología, desde hogares a sistemas de riego, y cuando hablamos de tecnología no tienen que ser cosas muy complejas o altas inversiones, etcétera. Un dispositivo como el que estamos viendo aquí a la izquierda nos puede ayudar en los hogares a reducir el consumo de agua, ¿no? Aparte de las buenas prácticas, por supuesto. Lamentablemente, bueno, paradójicamente, nosotros en la región tenemos amplio margen de optimización en tecnologías de riego, pero como tenemos una abundancia relativa, sin embargo, pues hay zonas áridas, pero la mayoría de la región tiene una abundancia relativa, no hay suficientes incentivos económicos para invertir en tecnologías de riego en la región. Proyectos pilotos, subsidios, tarifas adecuadas a la economía circular son algunas iniciativas que podríamos ejecutar en orden de alcanzar esta reducción del consumo, ¿verdad? Y proteger el recurso. Propiamente en el reuso, como lo mencioné previamente, la búsqueda de bucles es fundamental. Desde lodos como abono a riego de campos de golf, si estamos hablando ya como de ecosistemas un poquito más turísticos, donde la industria turística es un poco más fuerte, probablemente hay instituciones buscando un recurso hídrico a mejor precio o reducir su demanda de agua potable. De lo contrario, se puede crear esa demanda a través de incentivos. Los ahorros
producto de las acciones de prevención, reducción y reuso de agua deberían invertirse en ampliar y replicar este tipo de proyectos, buscando generar momentum de la gestión integral del recurso hídrico bajo perspectiva de economía circular, ¿verdad? Que les voy a compartir un pequeño video, sería el último, de un caso de reuso y cómo también adaptan su modelo de negocio en el norte de México. Contrario a la creencia de algunas personas, el uso de agua recuperada en parques y jardines ayuda al crecimiento de los diferentes tipos de árboles y plantas que adornan nuestra ciudad. Además, el uso de este líquido garantiza el ahorro de agua potable que tanta falta hacen algunas de las colonias de la capital. El fin del agua trata de sustituir el agua potable que antes era usada para esos fines y ahora ya no. Entonces ahora ya se procura que las empresas que quieran hacer uso de agua potable para riego, pues usan agua tratada y ya no es permitido hacer con agua potable. Los procesos biológicos que se utilizan para la recuperación del agua en las plantas tratadoras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento agregan altos niveles de nutrientes, tales como nitrógeno, fósforo y oxígeno, que sirven como fertilizantes que ayudan a su vez al crecimiento de las plantas que son regadas con esta agua. Para los jardines es recomendable, pero yo creo que sí hay que hacer un poco más de difusión entre la población para que le pierdan el temor de la utilización de esta agua residual. Los procesos biológicos de recuperación garantizan que el agua que se distribuye en los diferentes parques y jardines de nuestra ciudad llegue en las más óptimas condiciones de uso. Además, el clorado final elimina cualquier microorganismo que pudiera afectar la salud de las personas que tengan contacto con el agua recuperada, recordando que esto no la hace potable ni para consumo humano. Se puede tomar, pero no se debe, porque trae ciertas partículas que no son aptas para consumo humano. Debido a que nuestra ciudad está en el paralelo de los grandes desiertos del mundo, la escasez del vital líquido es enorme. Debemos promover la cultura del agua para usarla de manera responsable y eficiente, para que en un futuro no lejano, el abasto y cuidado de este recurso natural esté en las manos de las nuevas generaciones de chihuahuenses. Bueno, entonces esa sería mi presentación por el momento. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Abrimos el espacio de consultas, de comentarios. Soy todo oídos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos, de hecho, una pregunta en el chat de Ezequiel. Don Ezequiel nos pregunta que en la herramienta de análisis de interesados, dentro de la matriz, se encontraba que el número de ranking es el producto de la multiplicación de la expectativa versus la influencia, ¿verdad? Y de ser así, ¿de dónde salen los números que se le otorgan a la expectativa y a la influencia dentro de esta matriz? No sé también si don Ezequiel quiere también abrir su micrófono para elaborar más. Creo que le entiendo la pregunta. Sin embargo, don Ezequiel, si quiere ampliar. Sí, buenos días, primero que todo. Muchas gracias, de verdad, por la presentación el día de hoy. Estoy sorprendido. Sí, lo que te preguntaba es que dentro de esta matriz hay varios, como hay grupo de interés, está la actitud, la expectativa, la influencia. Entonces, dentro de la actitud, si no me equivoco, pones que puede ser positiva o negativa. Exacto. Entonces, cuando pasas entonces a la expectativa de la influencia, uno de los dos va a ser obviamente negativo y la multiplicación, exacto, esa. Okay. ¿De dónde? O sea, ese valor lo otorgamos nosotros mismos, los que van en expectativa e influencia, o ya hay como algo implementado que nosotros podemos ver y que, bueno, a esto, a los agricultores locales se le va a poner la expectativa de 3 y la influencia de 4. ¿Por qué no se le pone 5 o por qué no se le pone otro? Y si lo explicaste, disculpa que me perdí en esa parte. No se preocupe, más bien gracias por la consulta y el comentario. Sí, aquí básicamente lo que yo utilicé, que de repente me faltó explicarlo, fue una escala de 1 a 5, donde 1 es el menor y el 5 es el mayor. Uno podría usar la escala que se sienta más cómodo. Si la actitud pues va a ser
negativa, positiva, o como mencionaba, si hay colectivos donde hay criterios encontrados, de repente sí hay una tendencia mayoritaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ese es un caso totalmente hipotético, si tenemos una serie de agricultores locales, hablemos de un número, 50, puede que de esos 50, 35 tengan una inclinación positiva hacia el proyecto y 15 una negativa, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones podemos ser inclusive un poquito más detallados y poner mayormente positivo y así. Ese dato pudo haber surgido de un proceso de consulta. Si tenemos un proceso de consulta con información más detallada, pues le incluimos, por supuesto. Entonces, digamos, estos números pueden surgir de dos o más fuentes, pero principalmente de un criterio experto, ¿verdad? Donde nosotros ya estamos pues involucrados en el proyecto y en la industria y sabemos más o menos si una institución, un colectivo tiene una postura determinada hacia el proyecto o producto también de un proceso de consulta y participación previo, ¿no? Entonces, se puede armar una especie de sondeo en los agricultores locales donde nos den ese insumo de información, ¿no? Ok, el proyecto tiene estos alcances, tiene estas características, ¿está usted de acuerdo? ¿Le gustaría o qué tanto le gustaría que se implemente? Entonces ahí sí podemos ir determinando tanto la expectativa que pueda tener un grupo de interés como la influencia. ¿Verdad? La influencia ya va un poquito más en una dimensión sobre todo política, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto de reuso de agua no puede tener luz verde si, por ejemplo, el máximo ente en salud, en este caso el ministerio, secretaría, como se llame, según el país en que estemos, si no tiene un buen clima, definitivamente no va a pasar. Entonces, por eso yo le puse, en este caso, que es un ejemplo hipotético, una influencia de 5, porque definitivamente es la máxima influencia que puede tener un grupo de interés, ¿verdad? Podría parar o dar luz verde al proyecto. Los agricultores, al ser los beneficiarios, tienen una alta injerencia. Sin embargo, podrían haber grupos contrarios que es igual, si hay suficiente demanda, pues el proyecto va, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos los permisos. Entonces, también eso de la influencia se puede determinar un poco más como en qué tanta injerencia política o qué tanto músculo político tienen para darle viabilidad o no al proyecto que estemos planteando. Entonces, como ve aquí, por ejemplo, en el caso de los agricultores locales, donde el clima es mayormente positivo, tienen una expectativa media, ¿verdad? Porque igual ya cuentan con agua, no es como que se les no estén perdiendo cosechas por disponibilidad de agua, pero les interesaría tener una tarifa más favorable y que en el futuro haya disponibilidad de agua. Entonces la expectativa es media y una influencia alta, pero no máxima, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, el Ministerio de Salud podría tener una expectativa alta porque estamos hablando de agua de reuso, entonces tienen estas preocupaciones que mencionamos y la máxima influencia y tiene una postura negativa, entonces, bueno, tiene menos 20. Si de repente esta escala no les gusta y quieren una de 1 al 10 o con asteriscos o sumas y restas, pues se puede usar la escala que mayor les convenga. El asunto es cómo determinar a partir de ese ranking cuáles son los actores prioritarios, porque bueno, este es un ejemplo y hay 4, pero de repente podemos tener un ejemplo donde hayan 10 grupos de interés distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordamos el trabajo de comunicación, de participación en esos grupos de interés? Es vital, sobre todo también en los tiempos que vivimos de mucho de noticias falsas, de desinformación, etcétera. Inclusive ven que aquí en población local uno de los riesgos es la desinformación. Entonces hay que entregar información verificada frecuente. No sé si vieron en el ejemplo, en este último ejemplo de Chihuahua, que una de las señoras planteaba que lo que falta es un poquito más de divulgación sobre los beneficios, ¿verdad? Entonces, no solo lo vimos aquí en un caso hipotético, sino también lo vimos en un caso real, ¿verdad? Entonces también
toma relevancia no solo las herramientas técnicas, sino también lo que llaman ahora las habilidades blandas, por ejemplo, la oratoria y la capacidad de comunicar las bondades de un proyecto. Muchas gracias, de verdad. Quedó más claro. Perfecto, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra consulta o comentario? Que si hay alguna consulta o comentario pueden levantar la mano. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, don Sí, Miguel. sí, correcto. Esto de como la economía lineal, que eran viejos esquemas de pensamiento, ¿verdad? Que eran paradigmas o un pensamiento arcaico, y que fue realmente una costumbre el generar desechos, y como se veían los recursos infinitos, ahora esa transformación, porque también a nivel psicológico, por eso es que yo comento que la psicología ambiental debe ser también una materia importante en esta transición de la economía lineal hacia la economía circular, porque realmente el hombre estaba muy distanciado por las revoluciones que nos precedieron, ya sea la industrial o la revolución verde, y no trabajaba de la mano con la naturaleza. Y por eso es que entonces se pagó digamos, una cifra significativa en cuanto al deterioro ambiental y de nuestros ecosistemas, trayéndonos como consecuencia graves problemas que hoy en día estamos enfrentando. Entonces, sí es importante realmente dentro de ese esquema incluir esto, porque muy poco se ha desarrollado el concepto también de calidad de vida. Sabemos lo de calidad ambiental, que es requisito previo para obtener calidad de vida, pero ¿qué es la calidad de vida? No se ha visto como un tema que realmente debe gravitar también en este sentido, porque tenemos que cumplir con todos los ODS, pero la calidad de vida es lo que va a interesarnos más. Pues, ¿de qué nos sirve la cantidad de cosas? ¿Mucho dinero para qué? Si no tenemos calidad de vida, y cada vez en este antropoceno hay mucho estrés, y merma la productividad de los seres humanos en consecuencia. Entonces estamos rodeados de tanta contaminación, de todos los alimentos que digerimos realmente están contaminados, el aire que respiramos, el agua, etcétera. Pero entonces aquí la economía circular es una gran oportunidad, porque podemos aprovechar, por el momento las aguas residuales, ok, se reutilizan para riego y eso, pero para eso está, por ejemplo, la parte biológica, así como en el suelo, en la matriz suelo, que si bien en la matriz suelo es digamos, el 90% son, o el 95% son microorganismos, solamente el 5% conocemos. Y en los suelos es donde persiste la contaminación y prácticamente es imperceptible. De ahí se contamina el resto de los otros componentes ambientales. Entonces, así como se ha mencionado que está la ecología industrial, la simbiosis industrial, esto de la biotecnología, la nanotecnología, la infotecnología, la cognotecnología, todas van a trabajar a favor de lo que antes tenía que uno esperar mucho tiempo para que los procesos de depuración, ya sea del agua, de otras cosas que vamos a obtener como resultado para que sean medios más limpios, más naturales. Para eso va a ser aliada la misma naturaleza con las actividades microbiológicas, porque vamos a lograr lo que antes había que esperar mucho tiempo, ahora con la ciencia y la tecnología, la innovación, etcétera, y que la academia debe de aportar aquí mucho, igual que el sector privado, para que la economía circular tenga un campo abierto y pueda fluir en todos nuestros países para el gran bienestar y la calidad de vida. Entonces, por eso, capacitaciones, digamos, como esta o experiencias que se comparten en economía circular son necesarios como catalizadores para lograr más adeptos, ¿no? O personas que se sumen
para que entonces los gobiernos nuestros apoyen la economía circular, porque realmente eso es lo que va a hacer que la prosperidad, la riqueza circule también de una manera más fluida y que se allane el camino para lograr que la ciencia y la tecnología trabajen para el bienestar general de la humanidad, de todos. Entonces, les agradecemos mucho realmente su presentación, porque en verdad cada uno de estos aportes a través de distintas aristas nos van ilustrando en diversas dimensiones o elementos que realmente nos despejan más el camino para conocer qué es la economía circular en sí. Y en esto sí hay que hacer bastante campaña y abonar en este terreno para que en verdad todo el mundo se sume y logremos más rápido los resultados que esperamos para que podamos migrar pues hacia esta economía. Exacto, don Miguel, muchísimas gracias, sí, por el comentario, coincido con lo que plantea, de hecho, por eso también la charla de hoy no se centró únicamente en las herramientas técnicas, porque precisamente lo que usted menciona es un cambio de paradigma que implica temas psicológicos, temas culturales. También por eso vimos un poquito lo que fue el contexto, cómo llegamos acá. Es importante también dimensionar como esa perspectiva histórica, cómo llegamos acá, y a veces con decisiones triviales o simples como la que planteaba el señor London de hacer artículos que duraran menos para estimular la demanda, lo cual pues desde un punto de vista de la economía clásica y de recuperación económica tenía sentido y era relativamente fácil de implementar. Es muy difícil de revertir porque metes a todo el sistema económico en una dinámica como del hámster en la rueda, ¿no? De que corre, 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 pero no va a ningún sitio. Entonces, esa inercia es muy difícil de romper. Entonces, exacto, hablamos también en su momento de las habilidades, de la mentalidad, habilidades y herramientas. O sea, no solo una cuestión de que vamos a aprender una batería de herramientas técnicas y vamos, y economía circular es que todo circule, sino ampliar un poquito el espectro. Usted mencionaba algo que tiene un nombre, que es biomimesis. La biomimesis básicamente lo que busca es en el diseño de este tipo de proyectos regenerativos, de economía circular y demás, es literal ver la naturaleza, cómo funciona, y a partir de ahí, con técnica, con desarrollos tecnológicos, mimetizando los procesos biológicos, lograr la regeneración de los ecosistemas. Entonces también es un concepto que por ahí pueden profundizar. Si quieren profundizar ya más en temas específicos de costos de una planta de tratamiento con un sistema de reuso, qué aplicaciones hay, qué ahorros, en el repositorio de clases y de cursos y de recursos de Crew Plus hay casos interesantes que van a estar también en las referencias bibliográficas que María Paula les va a compartir. Entonces, tienen como para profundizar en el tema técnico meramente, tienen para profundizar en el tema contextual o del concepto propiamente de la economía circular con la gente de Ellen MacArthur Foundation, con la gente de Circulab. Y bueno, también ese repaso, otro compás para medir el desarrollo que me parece muy interesante y por eso también lo incluí, que es la economía de la dona, que incluye esos criterios que también usted menciona. Entonces, definitivamente se trata de eso, de ir sentando las bases, de ir compartiendo experiencias, información, en aras de pues lograr esta transición que tiene que ser veloz, tiene que suceder ya. Entonces, esa era también un poco la intención con la charla. Así es, estimado, y algo interesante, mire, como usted dice, los viejos paradigmas, ¿usted cree que eso es normal? Bueno, estamos acostumbrados a que se hagan descargas de aguas residuales hasta a nuestros cursos hídricos, que es lo más valioso. Cuando se puede reutilizar, se puede revalorizar el agua y aplicar biotecnología hasta que el agua finalmente
en función, claro, de la actividad industrial, se puede utilizar para beber inclusive, porque de eso se trata. Si el agua residual, por ejemplo, ¿cuánto tiene? 99.8, 99.9 inclusive de agua, el resto hay que removerlo, que son elementos químicos y mucha contaminación orgánica. Entonces, así mismo es la basura, ¿verdad? Que hasta ahora se ha visto como un gran problema, pero es una gran riqueza. Y si se valora en su justa dimensión, cuántas cosas no se hacen, ya sea abonos, cómo se reciclan los materiales, cómo se produce energía, etcétera. Entonces, ahí donde está el meollo del asunto, ahí donde está la quinta esencia de la economía circular, de que la gente quiere ver proyectos concretos para que vean cómo esto se puede aplicar en la realidad y replicarlo cuando se obtienen resultados, ya sea desde el punto de vista de múltiples beneficios, de ahorro de todo, de materia, energía, lo que sea, agua. Entonces, cuando las empresas vean esto, o el sector público, van a decir, oh, vale la pena que entonces nos vayamos en este camino porque así vamos a cumplir con los desafíos del cambio climático, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Exactamente. Coincido plenamente. Muchísimas gracias por los aportes, don Miguel Ángel. Paula, no sé si entonces ya estamos para el cierre. Sí, podemos pasar al cierre de la sesión. También, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, don Ricardo también en la presentación, ¿verdad? Facilitó Ahí su les dejo contacto. mis contactos, exactamente. Vamos a dejarlos por ahí. Bueno, igual les queda, ¿verdad? En el banco de Sí, recursos, ahí está. ellos tienen disponible su contacto también en el aula virtual del ICAP. Entonces voy a proceder a hacer el cierre. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su excelente presentación. Ya hemos llegado al final de la sesión sincrónica. Les recordamos a las personas participantes revisar el campus virtual en el cual van a encontrar pues, la presentación del día de hoy con también los datos de don Ricardo, la grabación de la sesión y los materiales bibliográficos para profundizar más en la temática. Ha sido un honor para nosotros facilitar este espacio y me permito también agradecerles por parte de la GIZ y el ICAP por su valiosa participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buen día. Muchas gracias. Buen día a todos, muchas gracias. Saludos, gracias.